Tú sientes que el mundo a veces se comporta como una maquinaria minuciosa, donde cada partícula parece obedecer a una regla que no siempre alcanza a entenderse. En la ciencia que describe la gravedad, la órbita y el peso, hay una rareza que no encaja con la intuición cotidiana. La Luna es extraordinariamente perfecta en su sincronía con el Sol. Sabemos que la Luna es aproximadamente 400 veces más pequeña que el Sol y que está 400 veces más cerca de la Tierra. Esa coincidencia de magnitudes crea eclipses que se sienten como un milagro mecánico, una coreografía precisa en la que lo aleatorio parece haber sido eliminado. Esta coincidencia podría verse como un hecho curioso, pero para algunos observadores representa una firma de ingeniería, una huella de una mano experta que diseñó un satélite con propósitos ocultos. La idea de que la Luna no podría ser un cuerpo natural surge cuando repasamos la escala de los cuerpos celestes y las reglas que gobiernan los planetas y los satélites. Isaac Asimov, entre otros, dejó la observación afilada. Por lógica, la Luna no debería estar ahí, tan perfecta como un testigo silencioso en un misterio. Su tamaño, su distancia, su influencia en las mareas y su capacidad de eclipsar el Sol de manera casi ceremonial han alimentado la sospecha de una máquina o de una estructura que excede la mera formación natural. Si miramos desde una perspectiva estrictamente física, podríamos decir que todo tiene una explicación gravitacional. Sin embargo, la coincidencia, cuando se reúne en una única escena, puede verse como un indicio de un diseño más deliberado. ¿Es posible que la Luna haya sido colocada en su lugar para servir a un plan mayor, más antiguo y más profundo que la vida humana? Tú sientes una tensión entre la admiración científica por un fenómeno que parece otra pieza de un reloj cósmico, y la insinuación de que quizá estamos observando una pieza de un juego mucho más grande que nuestras preguntas sobre origen y evolución. La Luna no solo ilumina la noche, también funciona como un espejo que refleja nuestras dudas sobre el significado de la existencia. Si aceptamos que ciertos detalles del cosmos podrían haber sido calculados con intención, surge una pregunta que desafía la evidencia visible: ¿casualidad cósmica o ingeniería de precisión? Nadie podría negar la elegancia de las coincidencias cuando se superponen con la teoría y la observación. Aún así, la repetición de estas coincidencias a lo largo de siglos de observación invita a considerar narratives, alternativas que no se sostienen solo con datos, sino con una atmósfera de misterio que rodea cada investigación. En este primer bloque, tú te encuentras no ante una conclusión, sino ante una invitación a oír el rumor que se cuela entre las ecuaciones y las leyendas. Se te pide mirar la Luna como un objeto que no podría haber surgido de la casualidad sin intervención. A medida que la ciencia explica cada fenómeno con ecuaciones y modelos, el corazón humano escucha una nota que no encaja en las tonalidades habituales. La sensación de que hay algo que todavía no vemos, un plan que se despliega detrás de las sombras. Este capítulo no pretende demostrar una conspiración, sino situarte en la frontera entre lo que sabemos y lo que imaginamos que podría ser, entre la precisión fría de la física y la imaginación que busca un significado mayor en el cielo nocturno. El razonamiento riguroso no se opone a la pregunta, lo acompaña, la enriquece, la hace más sustancial al convertirla en un enigma que merece paciencia y escucha atenta. A través de imágenes, conceptos y una voz que te habla directamente, este capítulo invita a sostener la duda sin perder la brújula científica. Al mirar la Luna, tú puedes sentir que el universo quizás no sea solo un vasto vacío, sino también una firma, una escritura que podría haber sido colocada allí para recordarnos que la realidad puede ser más sorprendente de lo que parece. Si el cosmos es un libro, cada página oculta una pregunta. Y cada pregunta, escrita con precisión matemática, puede abrir una ventana hacia lo imposible que, sin embargo, podría haber sido diseñado con una intención singela y profunda. Este viaje hacia las casualidades imposibles no busca cerrar el cerrojo de la experiencia, sino abrirla a una exploración más lenta, más contemplativa, más responsable ante el misterio que nos rodea. La Luna, al final, podría ser solo un satélite más, una esfera común girando en un vacío común. Pero tu curiosidad no admite lo común cuando el silencio del cielo parece contener un mensaje. Tal vez la realidad que damos por sentada es apenas una proyección de otra realidad, más antigua y más sabia. En ese sentido, este capítulo funciona como un umbral, no te da respuestas definitivas, sino herramientas para escuchar con atención y para contemplar la posibilidad de que caigan, de que la verdad se revele poco a poco, como un fenómeno que requiere paciencia y una mirada que no se da por vencida ante lo aparente. Si algo queda claro al final de estas líneas, es que la Luna, sea natural o diseñada, continúa siendo un espejo que nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntar, una y otra vez, ¿qué somos?
Que somos capaces de entender y qué significa vivir bajo un cielo que tal vez está lleno de señales que aún no hemos aprendido a leer. Tú sientes ese pulso subterráneo de la curiosidad cuando escuchas una historia que parece cruzar la línea entre la investigación seria y la fascinación por lo oculto. En 1969, la NASA llevó a cabo un experimento audaz que cambiaría la forma en que miramos la Luna. Estrellar un módulo contra su superficie para medir sismos y entender su interior. El resultado fue inesperado y sorprendente, tan contundente que resonó como una campana gigantesca durante horas enteras. La Luna, que para muchos parece sólida y estable, mostró indicios de ser hueca en su respuesta física, un detalle que abrió una brecha entre lo aceptado y lo posible. Para entender por qué ese sonido dejó huella, hay que volver a la experiencia de la misión. El módulo impactó con una energía relativamente modesta, y la respuesta fue distinta a cualquier ensayo previo realizado en objetos similares. En las pruebas en la Tierra, los cuerpos sólidos no emiten ecos prolongados cuando se golpean, por el contrario, si una esfera metálica hueca recibe un golpe, el sonido puede viajar y resonar, rebotar dentro de cámaras que permiten que las vibraciones se prolonguen. Eso fue exactamente lo que escucharon los científicos, un murmullo que se convirtió en una especie de campana que parecía inhabitual y misteriosa. Este hallazgo dejó a los investigadores con una pregunta de doble filo: ¿qué ocurre cuando la estructura de un satélite natural no se ajusta a las expectativas de masa, densidad y rigidez? La narrativa de la Luna hueca ha estado acompañada por interpretaciones que van desde lo mitológico hasta lo puramente técnico. En el ámbito de la conspiración organizada, se ha sugerido que esa anomalía podría ser una señal de ingeniería deliberada destinada a ocultar estructuras internas o compartimentos secretos. En el terreno de la ciencia, sin embargo, la explicación más razonable no niega esas posibilidades, sino que las sitúa en un marco de limitaciones y estimaciones. Nuestra capacidad para instrumentar y entender procesos geofísicos en un mundo tan lejano como la Luna es todavía limitada, y la interpretación de datos complejos puede prestar a equívocos. Aún así, el eco de 1969 se convirtió en un espejo en el que la imaginación pudo proyectar escenarios que desafían la lógica cotidiana. Tú te encuentras ante una tensión entre el rigor de las pruebas y la intriga que nace al escuchar un sonido que no encaja con lo que esperaríamos de un cuerpo sólido. La posibilidad de que la Luna pudiera albergar huecos o cámaras internas alimenta una línea de pensamiento que trasciende la curiosidad técnica y se adentra en preguntas existenciales: ¿cuánta verdad hay en las apariencias? ¿Qué secretos podría guardar un mundo que sobrepasa nuestra comprensión diaria de la materia? Este capítulo no pretende afirmar una conspiración, sino exponer la esencia de una evidencia que desafía nuestras asunciones. Se trata de sostener una duda que puede ser liberadora, porque, al cuestionar lo evidente, abrimos la puerta a una lectura más amplia del cosmos y de nuestra relación con él. A través de descripciones detalladas, ejemplos claros y una voz que te guía en cada paso, este capítulo pretende mostrar cómo un experimento aparentemente simple puede convertirse en una llave para pensar en grandes enigmas. Si la Luna realmente guardara túneles o cámaras ocultas, la consecuencia para la ciencia sería monumental: una necesidad de replantear modelos de composición, de formación y de interacción entre un satélite y su planeta. Pero incluso si la explicación resulta menos extraordinaria, la idea de que la Luna podría desafiar nuestras expectativas ya ha sembrado una semilla de duda útil, una semilla que puede germinar en preguntas sobre el lugar de la humanidad en un universo que quizás no esté tan completo como parece. En última instancia, la historia de la Luna hueca funciona como una invitación para escuchar con paciencia las vibraciones del cosmos, para escuchar más allá del ruido de la superficie y para considerar que la verdad puede residir en las resonancias que se esconden dentro de lo que parece sólido y definitivo. Mientras avanzamos, tú descubres que la imaginación humana es capaz de convertir un dato técnico en una puerta hacia lo extraordinario. La campana que sonó durante horas en 1969 no es solo un archivo de laboratorio, es un símbolo de la honestidad inquieta que impulsa la exploración. Es la señal de que, incluso en un mundo gobernado por ecuaciones, todavía hay misterio suficiente para recordar que el conocimiento nunca es definitivo, que cada respuesta abre nuevas preguntas y que cada hallazgo puede ser un preludio de preguntas aún más grandes. Y así, con cada frase que se escribe, tú te acercas un poco más a entender que el universo no se entrega de golpe, sino que revela sus secretos de forma paulatina, a través de pruebas, interpretaciones y, sobre todo, silencio cuando es necesario escuchar antes de hablar. Asimismo, la historia de la Luna hueca nos invita a sostener la idea de que la ciencia, cuando se enfrenta a lo desconocido,
no renuncia a la imaginación, sino que la convierte en una aliada para ampliar el alcance de lo posible y para recordar que la curiosidad es un faro que nunca se apaga. Tú sientes cómo el horizonte del cielo cambia cuando miras hacia arriba con una idea en la cabeza. La luna podría ser más que un satélite, podría ser una atalaya, una estructura pensada para observar. En este capítulo, te invito a viajar desde la pregunta que nace de la observación hasta escenarios que se vuelven cada vez más especulativos, sin perder la orientación hacia lo tangible. La luna se alza como una pieza de un rompecabezas cósmico que, si alguna vez fue armada con un propósito, podría haber sido diseñado para cumplir funciones que no alcanzamos a comprender con claridad. La primera cuestión es la función. ¿Es la luna un guardián que protege la vida en la Tierra, amortiguando impactos o modulando ciclos? ¿O es una torre de frecuencia que emite señales para mantener nuestra conciencia dentro de límites predefinidos? ¿Una especie de matriz lunar que guía el ritmo de la civilización? La imaginación puede saltar entre estas posibilidades, pero la tradición científica invita a ser rigurosos incluso cuando se abre la puerta a lo improbable. Sin embargo, cuando contemplas antiguas leyendas de pueblos que habitaron estas tierras mucho antes de la escritura, se percibe un hilo que podría enlazar la ciencia con la memoria colectiva. Este capítulo propone escuchar ese hilo sin perder la mirada crítica, permitiendo que la duda tenga voz sin convertirse en dogma. A nivel físico, la luna ejerce una influencia que ya conocemos: mareas, inclinación, iluminación. Pero si aceptamos la hipótesis de una estación de control oculta, la pregunta cambia de tono. ¿Qué tipo de tecnología sería necesaria para sostener una estructura de vigilancia a escala planetaria sin ser detectada? La respuesta podría requerir avances que aún no hemos logrado. O quizás sugeriría que la tecnología existen en capas que no se revelan de forma directa a la observación cotidiana. En este punto, la historia se desplaza hacia un territorio donde la física, la filosofía y la ética se tocan, que implica para la libertad humana descubrir que una máquina poderosa podría estar observándonos desde el cielo nocturno. El pensamiento se dilata ante esa idea, pero el cuerpo recuerda el silencio de una noche sin ruido y el peso de una pregunta que no admite una respuesta simple. Tú, que escuchas en la oscuridad de tu cuarto, te conviertes en un observador de tu propia percepción. ¿Qué significa mirar la luna con la sospecha de que hay un programa de vigilancia activo detrás de su brillo? El silencio se convierte en un aliado. Cada pausa se utiliza para dejar respirar la posibilidad de que la realidad pueda ser más elaborada de lo que parece. En estas líneas, la narrativa cruza la frontera entre lo científico y lo metafísico para sostener la idea de que la luna podría ser, al mismo tiempo, un objeto de estudio y un testigo de nuestro desarrollo. ¿Y si alguna vez la luna funcionara como un transmisor de frecuencias que moduló la percepción humana? ¿Cómo sería esa influencia en la experiencia diaria, en la creatividad, en la forma en que organizamos nuestras comunidades y nuestros rituales? La pregunta permanece, no para condenar la curiosidad, sino para explorarla con una conciencia de responsabilidad narrativa. La tercera sección de este capítulo aborda el misterio desde una perspectiva retrospectiva. Piensa en antiguos relatos, en mitos que mencionan lunas guardianas o cuerpos celestes que vibran con mensajes invisibles. Aunque la ciencia moderna se sustenta en mediciones y modelos, la necesidad de comprender el porqué de la presencia de la luna en nuestras noches no ha desaparecido. ¿Qué significa para la humanidad descubrir que la esfera que refleja la luz del sol podría estar conectada a un sistema mayor, diseñado para observar, calibrar o incluso intervenir en los procesos que dan forma a la vida? Este tramo de la historia no ofrece respuestas absolutas, pero propone una arquitectura de preguntas que invitan a una exploración lenta, detallada y responsable. La sensación de vértigo existencial que provoca la hipótesis de vigilancia lunar se amortigua con la promesa de que entender el cosmos requiere paciencia, humildad y un pacto con la duda. Al cierre, tú cierras este capítulo con una resolución provisional: la luna puede ser, a la vez, un cuerpo físico que funciona en equilibrio y un símbolo de vigilancia que invita a una reflexión sobre la libertad. Si la realidad resulta ser una combinación de evidencia verificable y narrativas que desafían la confortabilidad de lo conocido, entonces podríamos estar ante una experiencia humana más rica y compleja de lo que habíamos imaginado. Este viaje termina con la idea de que la curiosidad no es un lujo, sino una brújula que nos recuerda que el cielo no está vacío, sino lleno de preguntas que esperan ser escuchadas con atención. Así, la siguiente vez que te encuentres mirando la luna, recordarás que lo extraordinario puede estar escondido en lo cotidiano y que la verdadera disciplina reside en mantener abierta la canal de la interpretación sin clausurarla con certezas prematuras.